Remontándonos al día en que mi hermana y yo entramos al palacio para la selección imperial, ella me arrebató de la cabeza la horquilla plateada con forma de flor de ciruelo y se la colocó. Temblaba de emoción, murmurando sin cesar: maravilloso, en esta vida me toca ser la consorte del emperador. En mi vida anterior, durante la selección del palacio, una mariposa se posó en mi horquilla de flor de ciruelo, señal de buena fortuna. La emperatriz Dahajer me permitió entrar al palacio como asistente. Luego me miró con absoluto desprecio y declaró: de ahora en adelante, pertenecemos a dos mundos diferentes. Sonreí sin responder. ¿Por qué seguía siendo tan ingenua después de reencarnar? Las consortes seleccionadas esta vez estaban destinadas a morir. En cuanto abrí los ojos, sentí que me tiraban del pelo con dolor. Instintivamente me preparé para soltar una dura reprimenda, pero una voz familiar me interrumpió: ¡qué maravillosa es esta vida! Me toca ser emperatriz. Ahora puedo disfrutar de todo el esplendor y la riqueza. Al oír esas palabras, me quedé sin aliento y finalmente me concentré en la escena que tenía ante mí. Allí estaba mi hermana, Son Qingbin, agarrando mi horquilla plateada con flor de ciruelo con palpable emoción. En ese instante supe que había reencarnado en el mismo día en que Sekin Ching y yo entramos en palacio para la selección imperial. Al verme con la mirada perdida en la horquilla, Sekin Ching la apretó rápidamente contra su pecho antes de mirarme con fiereza. ¿Qué miras? Ahora es mía. Reuní mis pensamientos, negué con la cabeza y sonreí con indiferencia. Ya que te gusta, hermanita, te la doy. Sekin Ching sonrió para sus adentros, aunque su expresión permaneció neutral, transmitiendo solo una mirada de despedida. Pero al darse la vuelta, la oí murmurar en voz baja: ¡qué tontería! Esta bendición debería ser mía. Luego se apresuró a unirse a la procesión de selección. Me quedé clavada en el sitio, observando su figura alejarse mientras los recuerdos de mi vida anterior daban vueltas en mi mente. Sekin Ching y yo también habíamos participado juntas en la selección, sin embargo, ni nuestros antecedentes familiares ni nuestra apariencia eran destacables, así que ninguna fue elegida. Al concluir la selección, una mariposa se posó en mi horquilla plateada de flor de ciruelo. La emperatriz Dahajer lo consideró una señal auspiciosa e hizo una excepción permitiéndome quedarme, mientras que Sekin Ching fue enviada al departamento de la Casa Imperial junto con las demás candidatas fracasadas destinadas a convertirse en doncellas de palacio. Sabía que estaría celosa, pero nunca imaginé que se atrevería a matarme. Los últimos momentos antes de la muerte pasaron ante mis ojos. El rostro de Sekin Ching se contorsionó en una mueca horrible y sentí el dolor insoportable de la daga atravesándome, dejándome sin aliento. Sus palabras chillonas aún resuenan en mis oídos. ¿Por qué tú eres consorte mientras yo solo soy una doncella de palacio? ¿Cómo te atreves? Desgraciada, tienes demasiada fortuna. Mereces morir. Solo entonces podré convertirme en la mujer del emperador. Observando a Son Qingbin a lo lejos, ya adornándose con entusiasmo con la horquilla plateada en forma de flor de ciruelo, una sonrisa burlona se curvó en mis labios. Mi hermana también ha renacido. ¿De verdad cree que el estatus de la mujer del emperador es tan envidiable? Espero que no se arrepienta cuando sepa la verdad. La ceremonia de selección de hoy fue presidida por la emperatriz Dahajer y la emperatriz. Siguiendo a las demás candidatas, entré en el salón principal y vi inmediatamente a la mujer sentada en la primera posición, vestida con una túnica de fénix, nada menos que la actual emperatriz, Lu Suyu. Apreté las manos con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas mientras luchaba por reprimir el odio. Todos conocían a Lu Suyu como la líder del harén, la hija legítima del general Lu, digna y noble, la personificación de una dama de la corte, pero pocos se daban cuenta de que era una loba con piel de oveja, con las manos manchadas de innumerables deudas de sangre. Mi mano rozó instintivamente mi vientre. En mi vida pasada, mi pobre hijo había sido asesinado por Lu Suyu. Acababa de dar a luz al joven príncipe cuando, antes de poder siquiera verlo, Lu hizo que sus hombres acordonaran el patio y, ante mis ojos, agarró con fuerza el cuello del infante. Mi hijo ni siquiera había abierto los ojos, pero apretaba sus pequeños puños y forcejeaba desesperadamente. Madre e hijo comparten un vínculo, él quería vivir y mi corazón estaba destrozado. Quise correr hacia adelante y luchar contra Lu hasta la muerte, pero dos nodrizas me inmovilizaron en la cama.
Grité y supliqué a Lusuyu que perdonara a mi hijo, pero ella no me hizo caso. Solo cuando los pequeños puños del principito se aflojaron y su cuerpo se volvió morado en sus manos, me miró con los brazos en alto, risueña, mientras yo sollozaba hasta casi desmayarme, y se burló: mi querida hermana no tiene fortuna. Diste a luz a un pequeño príncipe, sin embargo, nació muerto. Miré con saña a esta enemiga mortal, maldiciéndola con las palabras más venenosas que pude pronunciar. Justo entonces, Sekin-chin salió de detrás de Lusuyu y, antes de que pudiera reaccionar, sacó una daga y la clavó en mi corazón. Mientras exhalaba mi último aliento, susurró: la emperatriz me ha prometido que, si te mato, me convertirá en la concubina favorita del emperador. Querida hermana, conmigo como tu hermana de sangre y como testigo, nadie cuestionará que tú y tu hijo murieron al dar a luz. Cambiar sus vidas inútiles por mi vida de lujo vale la pena. Deberías descansar en paz ahora. En mi vida pasada, Sekin-chin fue una insensata que sirvió voluntariamente como instrumento de Lusuyu. Sekin-chin merecía morir, pero Lusuyu lo merecía aún más. Aún así, mi hijo fue el más digno de lástima, pues nunca pude verlo bien antes de morir. Me giré para mirar a Sekin-chin a mi lado, intrigada. Si yo había renacido tras morir, ¿significaba eso que ella también había muerto? Después de todo, si yo fuera Lusuyu, también la habría silenciado. Efectivamente, el rostro de Sekin-chin se ensombreció mientras miraba a Lusuyu con odio. Reí entre dientes, era entretenido, disfrutaba viendo a los perros pelear entre sí. El proceso de selección continuó y, como era de esperar, Sekin-chin y yo no logramos captar la atención de Lusuyu ni de la emperatriz Dahager. Entonces una mariposa voló lentamente hacia nosotras, dando vueltas sobre nuestras cabezas como en mi vida pasada. Sekin-chin la miró fijamente. Sentada cerca, pude ver su cuerpo temblar ligeramente por la tensión. Finalmente, quizás cansada, la mariposa se posó en la horquilla plateada de flor de ciruelo en el cabello de Sekin-chin. Ante su mirada suplicante, contuvo la respiración por miedo a espantarla. ¡Qué divertido!, rió suavemente la emperatriz Dahager. Lusuyu, experta en leer a las personas, sabía que la emperatriz era devota y valoraba el destino, y comprendió que esas palabras significaban la intención de quedarse con esa candidata. Observó el aspecto común de Sekin-chin y se sintió tranquila, y siguiendo el ejemplo de la emperatriz dijo: una belleza que atrae mariposas. Seguramente su majestad también la encontrará de su agrado. La emperatriz Dahager asintió levemente. Eres la emperatriz, tu decisión es definitiva. Lusuyu se volvió hacia el eunuco encargado de registrar los procedimientos y ordenó: quédense también con esta belleza. Sekin-chin se arrodilló de inmediato, agradeciendo con voz temblorosa la gracia de la emperatriz Dahager y de la emperatriz. A la primera, que valoraba la compostura por encima de todo, le frunció ligeramente el ceño aquella demostración exagerada, mientras que la sonrisa de Lusuyu se profundizó, pues cuanto más incompetentes eran las consortes y el harén, más tranquila se sentía. Tras la selección, ambas partieron de inmediato y un eunuco del departamento de la Casa Imperial se acercó para asignar el destino de las candidatas rechazadas. Las hijas de funcionarios de tercer rango o superior podían regresar a casa, mientras que las de rango inferior entrarían en palacio como sirvientas, aunque al menos serían sirvientas de segunda clase. Sekin-chin se me acercó con un tono ardiente y autoritario. A partir de hoy, nuestros estatus son mundos aparte. Una es amante y la otra sirvienta. Ahora arrodíllate y preséntame tus respetos. Quizá me apiade y te permita servirme. Hice una ligera reverencia y respondí que una simple sirvienta no debía molestar a la joven ama, pues yo tenía mi propio destino. Mis palabras la complacieron y rió con satisfacción petulante, advirtiéndome que no revelara nuestra relación en palacio. Luego se alejó triunfante. Observé su figura con una fría sonrisa, que presumida estaba ahora, solo esperaba a que conociera la verdad. Aunque el emperador estaba en la flor de la vida, sufría una debilidad congénita desde su nacimiento que hacía su salud perpetuamente frágil y requería dosis diarias de caldo de ginseng centenario, razón por la cual no asistió a la selección imperial de hoy, un secreto cuidadosamente oculto al público para evitar el pánico y las ambiciones extranjeras. Solo las consortes más cercanas y los asistentes personales del emperador conocen la verdad. Todos asumen que la ausencia de su majestad se debe a los implacables asuntos de Estado, pero en realidad se debe a su declive espiritual. Este año,
su salud se ha deteriorado aún más. Si el príncipe heredero no hubiera sido tan joven, el emperador ya habría emitido un edicto para transferir el trono. La ceremonia de selección de hoy también tenía como objetivo evitar la desgracia. Así, al presenciar la auspiciosa señal de la mariposa seleccionando candidatas, la emperatriz Dajé retuvo específicamente a Sun Qingbin, a pesar de desaprobar su etiqueta. En mi vida anterior, yo también supe esta verdad solo durante una noche de asistencia imperial. Sin embargo, el emperador había prohibido estrictamente su divulgación, amenazando con el exterminio de 9 clanes ante cualquier incumplimiento. En nuestra dinastía, cuando el emperador fallecía sin heredero, todas las consortes debían suicidarse en su honor. Ante la incapacidad del emperador para concebir un heredero, lograr la sucesión imperial era tan difícil como escalar los cielos. Por lo tanto, las jóvenes elegidas hoy ya han puesto un pie en las puertas de la muerte. En mi vida anterior, fue pura suerte que lograra concebir al heredero imperial. Seqin Qin prácticamente se está lanzando al emperador, lo cual equivale a cortejar a la muerte. Mientras observaba al eunuco del departamento de la Casa Imperial que sostenía los registros para asignar los aposentos del palacio, saqué hasta la última moneda de mi posesión y se la entregué al eunuco a cargo de las asignaciones. Su Excelencia, tengo un favor que pedirle. El eunuco sopesó la bolsa en su mano y su rostro se iluminó con una amplia y satisfecha sonrisa. ¿En qué palacio le gustaría servir?, preguntó. Respondí en voz baja que había oído que la dama consorte Su era bondadosa y deseaba servir en sus aposentos. El eunuco hizo una breve pausa y me miró con incertidumbre, preguntando si estaba segura. Asentí con firmeza, pues sabía por qué. El palacio de brocado de la dama consorte Su no era un lugar fácil. No era porque ella tuviera mal carácter, sino todo lo contrario, era la ama más moderada del palacio y trataba a sus sirvientes con genuino respeto. Sin embargo, la emperatriz Lusu la detestaba profundamente y castigaba públicamente a los sirvientes de su palacio, convirtiéndolo en el lugar más peligroso. Aún así, yo sabía que allí residía mi mayor esperanza de venganza, pues la consorte Su era la única capaz de derrocar a la emperatriz Lusu. Mi plata jugó un papel crucial y el eunuco me escoltó personalmente para servir a la princesa Lim Jun en el Palacio del Esplendor del Brocado. La consorte Su tenía un hijo y una hija, el segundo príncipe y la princesa Lim Jun, y servir junto a ella me convenía perfectamente. Recordaba que, en mi vida anterior, la emperatriz intentó enviar a la princesa como ofrenda de paz, lo que provocó una tragedia que la dejó mentalmente discapacitada. Esta vez, decidí evitarlo. Cuando Lusuyu llegó al palacio de brocado y anunció el matrimonio arreglado con la tribu A, supe que mi momento había llegado. Advertí a la princesa Lim Jun y, fingiendo un ataque de ira, logramos que se golpeara levemente para simular una tragedia. El médico imperial la salvó y, aunque se difundió el rumor de que había quedado afectada, la princesa estaba ilesa. La consorte Su, enfurecida, expulsó a la emperatriz del palacio. Con la alianza frustrada, me arrodillé ante la consorte Su, quien me miró fijamente y pronunció 2 palabras: tu propósito. Mientras observaba la venda en mi muñeca, mi mente revivió la terrible escena de la muerte del joven príncipe en mi vida pasada. Antes había detenido a la princesa, ordenándole que no chocara contra el pilar. Me corté la muñeca y utilicé mi propia sangre para fabricar pruebas para ella. En cuanto al médico imperial, la princesa había dispuesto que el segundo príncipe lo encontrara. Se trataba de una persona colocada dentro del palacio por la familia materna de la consorte Zapato. Todo lo que hice fue para este preciso momento. Tras tomar una respiración profunda para reunir mi determinación, hablé directamente. El sirviente le ruega a la consorte Su que lo ayude a matar a la emperatriz. Hablé con tanta franqueza porque la emperatriz y la consorte Su nunca estuvieron en buenos términos. Incluso si ella se negara a ayudarme, no me traicionaría ante la emperatriz. La consorte Su sonrió al escuchar mis palabras y dijo: ¿por qué debería ayudarte? Respondí rápidamente: Su Alteza, esto también le beneficiaría a usted. Pero la consorte Su negó con la cabeza. Mientras yo permaneciera dentro del palacio brocado, Lusuyu no podía tocarme. Mi corazón se hundió un poco al saber que la noble consorte decía la verdad. Después de reflexionar un momento, hablé de nuevo: este sirviente ha renacido. En mi vida anterior, la princesa Lim Jun realmente se volvió una simplona después de huir de un matrimonio arreglado.
Más tarde, la emperatriz atacó al segundo príncipe, quien se enfrentó a asesinos varias veces y sufrió heridas graves que casi lo mataron. Si no destituyen a la emperatriz, Su Alteza también tendrá que afrontar dificultades. Aunque el renacimiento parecía absolutamente improbable, no tenía otro recurso. Yo efectivamente había regresado, pero en mi vida pasada era simplemente una humilde belleza, impotente y sin influencia. Como apenas conocía los secretos del palacio, ya fuera por mi origen familiar o por mi crueldad, no tenía ninguna posibilidad. Vengarme ahora era tan difícil como escalar el cielo. La consorte Su era mi única esperanza. Cuando mencioné el renacimiento, la princesa Ling Jun parecía completamente incrédula. Por el contrario, los ojos de la consorte Su se iluminaron. Ella se levantó bruscamente, se acercó a mí y me examinó de cerca. ¿Qué pruebas tienes? Me quedé congelado. La sorprendida consorte Su me creyó, pero ¿cómo podía probarse el renacimiento? Lo único que recordaba eran asuntos triviales. No, espera, recordé que dentro de un mes el segundo príncipe sería asesinado. Miré a la consorte Su y dije que dentro de un mes el segundo príncipe sería asesinado. La consorte Su sonrió y negó con la cabeza, dejando de lado que él ya enfrentaba intentos de asesinato constantemente. Incluso si lo atacaban en un mes, ¿quién podía decir que no lo hubiera orquestado yo? Sus palabras me dejaron sin palabras. La noble consorte me miró y dijo que, ya que había decidido contarle sobre mi renacimiento, debía ser por algo que ella me había hecho en mi vida pasada. ¿Hubo algo que me dijo o me hizo en ese entonces? Me quedé profundamente pensativo. En mi vida pasada, la noche que asistí al emperador, lo escuché murmurar el nombre de la noble consorte mientras dormía. Me di cuenta de que el emperador realmente la apreciaba, por lo que después comencé a pasar tiempo con ella. Al principio, la consorte Su me ignoró, más tarde, tal vez porque me veía afligida, me enseñó a imitar sus gestos. Esta táctica resultó efectiva, el emperador se interesó por mí y me convocaba con frecuencia a su dormitorio. Pronto le di un hijo, lo que me dio esperanza de sobrevivir. Después de todo, la salud del emperador era frágil, en caso de fallecimiento, una concubina sin heredero estaría obligada a suicidarse como ofrenda de sacrificio. De repente, un nombre apareció en mi mente. Recordé que la consorte Su lo mencionó cuando nos conocimos, un nombre que una vez había buscado en vano dentro de los muros del palacio. Miré a la consorte Su y pronuncié lentamente 3 palabras: Lin Ran. Los ojos de la consorte Su se abrieron de par en par y entonces estalló en risas. Quien lo hubiera pensado, después de todos estos años de viajar en el tiempo, nunca conocería a ninguna compatriota, y en su lugar me encontraba con una mujer renacida. ¡Qué divertido! Me quedé desconcertado, no estaba seguro de qué magia contenía ese nombre que hizo que la consorte Su confiara en mí. Ella se rió durante un largo rato antes de volverse hacia mí y decir que, en mi vida pasada, fui yo quien usó la horquilla que atrajo a la mariposa y me condujo al palacio. Asentí, aunque no sabía cómo la consorte Su sabía estas cosas, era cierto. Así que el día en que reencarné fue el 4.º día del tercer mes del año siguiente, preguntó de nuevo la consorte Su. Asentí una vez más, y esta vez una sonrisa se dibujó en su rostro. Ella me levantó y dijo que hoy era una ocasión alegre, aunque no fuéramos aldeanas, encontrarse con una mujer reencarnada era un placer poco común, así que me quedara y bebiera unas copas con ella. Rápidamente trajeron vino y platos. La noble consorte insistió en hacerme beber mientras el segundo príncipe y la princesa Ling Jun me observaban con curiosidad, pero mi mente estaba completamente en otra parte. Al ver a la consorte de buen humor, hablé de nuevo: este sirviente no desea nada más que Su Alteza me vengue a mí y a mi pobre hijo. Una vez cumplida la venganza, cualquier tarea que me asigne la realizaré sin quejarme. La consorte me sirvió vino y me sonrió, preguntando por qué creía que tenía el poder de vengarme. Pensé por un momento antes de responder que era porque el emperador la favorecía con su gracia y, combinado con su noble linaje, tratar con la emperatriz sería tan fácil como girar la mano. La consorte dejó la jarra de vino y la sonrisa desapareció por completo de su rostro. Habló suavemente y dijo que, a veces, lo que ves no es necesariamente la verdad. Debía haber escuchado por qué entró al palacio. Asentí. En mi vida pasada había preguntado por la consorte Su y conocía bien la historia.
Se decía que el emperador, borracho, tuvo un romance con ella y, para asumir la responsabilidad de su locura, desafió la oposición de la emperatriz y la llevó al palacio. Todos decían que su majestad era un verdadero hombre, lo suficientemente valiente como para asumir la responsabilidad. Pero después de entrar al palacio, la consorte permaneció encerrada en el palacio brocado. Ella se burló fríamente y preguntó si un hombre podía realmente hacer tales actos estando borracho, diciendo que probablemente ni siquiera podría tener una erección. Simplemente la obligó bajo los efectos del alcohol y luego intentó enmendarlo para que entrara en palacio, incluso amenazando a su familia. Preguntó si un hombre así podría amarla alguna vez. Su padre era el gran tutor, el erudito oficial más importante. El padre de Lu Suyu era el general Lu, el comandante militar más importante. El emperador la quería en palacio solo para enfrentarla a Lu Suyu, sembrar discordia entre eruditos y generales y así controlar la corte. Amor. ¿Qué amor? Sus palabras fueron impactantes. Instintivamente quise taparme los oídos, incapaz de soportar escuchar estos secretos, pero la consorte continuó hablando como si fuera para sí misma. Día tras día, él mostraba un profundo afecto fuera del patio, sabiendo perfectamente que la emperatriz se pondría celosa y le causaría problemas. ¿Por qué seguía viniendo todos los días? Incluso consideró concertar una alianza matrimonial para Ling Jun. ¿De verdad quería una alianza? Todo eso era solo suyo, la obligó a inclinarse, a suplicar, a admitir la derrota. ¿Cómo podría un hombre así amarla? Sus palabras me dejaron sin palabras. La noble consorte bebió varias copas en rápida sucesión y noté que se estaba emborrachando. Sin embargo, se mantuvo animada mientras continuaba diciendo que me contaría una historia, la historia de una mujer. Sin esperar mi respuesta, comenzó a relatarla. En una tierra lejana donde hombres y mujeres eran iguales, donde las mujeres podían estudiar y presentarse a los exámenes imperiales, dirigir sus propios hogares, vivía una niña que se destacaba en sus estudios. Tenía padres y amigos cariñosos y un buen trabajo. Sin embargo, debido a ciertas circunstancias, fue exiliada a un lugar atrasado, un sitio de ignorancia y atraso. Obligaron a la muchacha a casarse con un hombre, ella se negó, entonces la tomó por la fuerza. Por temor a que pudiera huir, la encerraron, para retenerla allí, la dejaron embarazada y la obligaron a tener un hijo, ignorando por completo sus deseos. Le rogaron por el bien del niño, diciendo que un niño no podía estar sin madre. Le ataron el cuerpo con cadenas y el alma con el cordón umbilical. En ese momento, la consorte me miró con ojos borrosos y ebrios y me preguntó si creía que la niña debería huir de ese lugar o aprender a amar a ese hombre. Me quedé sin palabras, incapaz de responder. La noble consorte se rió entre dientes y dijo que solía leer esos libros ilustrados en los que la heroína es drogada y obligada por el protagonista masculino desde el principio, luego le da 1, 2, 3 hijos, todos varones, y después se enamora perdidamente de él. Se burló diciendo que ridículo era eso y preguntó si alguien podría amar verdaderamente a un violador, soportar villanía tras villanía y aún así hacer que la mujer lo abandone todo por ese pequeño villano. ¡Qué completamente absurdo! Mi corazón latía con fuerza mientras miraba al segundo príncipe y a la princesa Ling Jun a nuestro lado, solo para descubrir que parecían completamente imperturbables. El segundo príncipe murmuró que Ling Jun y él no eran pequeños villanos. Al oírlo, la consorte se rió suavemente y pellizcó su mejilla, diciendo que él y Ling Jun aún tenían algo de conciencia y que sus palabras habían sido un poco inapropiadas. Aunque la consorte sonreía, sentí lágrimas ocultas detrás de ella y mi corazón se apretó dolorosamente. Le dije que Su Alteza estaba borracha y que la acompañaría a descansar. Cuando di un paso adelante para apoyarla, ella me hizo un gesto para que me fuera y dijo que lo diría una sola vez, que escuchara atentamente. Ni una sola alma en ese palacio era sencilla. Preguntó si de verdad creía que el emperador estaba en su lecho de muerte y resopló con desdén, diciendo que un hombre verdaderamente cercano a la muerte no podría engendrar 2 hijos con ella, producir un príncipe heredero con la emperatriz e incluso hacerme concebir en mi vida pasada, y luego hacerme saber que se estaba muriendo, no era más que un viejo bastardo intrigante. Sus palabras eran una maldición, aunque no entendía del todo su significado, sabía que eran un insulto.
Preguntó si creía que la emperatriz viuda se convirtió en la mayor manipuladora del palacio por accidente, o si pensaba que ella y Lu Suyu eran ciegos a mi truco de atraer mariposas con la horquilla. Simplemente les resultó fácil controlarme, así que me permitieron entrar al palacio. Preguntó si yo creía que ella era una buena persona y se burló diciendo que no había gente buena en ese palacio. Cuando me hizo imitarla en mi vida pasada, probablemente fue solo para desviar la atención de la emperatriz. La noble consorte se levantó lentamente, tambaleándose hacia el dormitorio, y su voz se fue alejando mientras decía que, por el bien de mi renacimiento, me enseñaría una cosa: dejarse llevar. Con esto, el consorte Zhao entró en sus aposentos y me quedé congelado en el lugar. El segundo príncipe se acercó a mí y me habló con calma, preguntándome quién había ascendido finalmente al trono en mi vida pasada, y volví a la realidad al recordar mi muerte, cuando el emperador aún no había designado heredero. El segundo príncipe no dijo nada más, simplemente asintió antes de partir, y la princesa Lin Jun, visiblemente inquieta por la dama Su, corrió tras él, mientras yo permanecía allí de pie durante mucho tiempo, con cada palabra que Lady Xu había pronunciado repitiéndose en mi mente. Al día siguiente, Lady Xu retomó su comportamiento habitual, no me dirigió ni una segunda mirada, como si lo ocurrido el día anterior hubiera sido una ilusión, y no me importó, pues ya estaba profundamente agradecido de que me hubiera recordado ese asunto, después de una noche de contemplación. Encontré inspiración en las palabras de la consorte Su: la venganza de la emperatriz podía esperar, pero Son Lin-chin debía ser tratada primero, así que muy temprano esa mañana preparé algunos pasteles y fui al salón Chisan de Sekin-chin. Al ver a la guardia temblorosa que custodiaba la puerta, supe que Sekin-chin estaba de mal humor, pues en su segundo día en palacio debía haber asistido a la cámara del emperador y ahora conocía su verdadera condición, una sentencia de muerte, por lo que no era de extrañar que estuviera furiosa. Como había dicho la consorte Su, la enfermedad del emperador podía ser fingida, pero Sekin-chin no lo sabía. Me acerqué al único guardián y le dije que este sirviente servía en el palacio brocado y conocía a Lady Zhao, pidiéndole que anunciara mi llegada, mientras deslizaba un lingote de plata en su mano. El guardián asintió y se escabulló al interior. Y poco después regresó diciendo que Nuestra Señora permitía mi entrada. Le di las gracias y entré, y una doncella me condujo directamente al interior. Al llegar al jardín vi a Sekin-chin sentada en el pabellón, me acerqué y me arrodillé para saludarla, y al verme, sus ojos se iluminaron ante mi saludo apropiado, aunque su tono seguía siendo cortante al preguntarme qué me traía allí. Incliné la cabeza sumisamente y pedí ser trasladado fuera del palacio brocado, lo que provocó que me mirara fijamente y cuestionara si creía que podía ofender a Su Alteza Imperial, la noble consorte, confirmando así mis sospechas de que el emperador era verdaderamente traicionero. En mi vida anterior, Sekin-chin no era más que una sirvienta de palacio, ignorante del afecto del emperador por la consorte Su. Y el hecho de que ahora lo comprendiera tan rápido solo apuntaba a una posibilidad: el emperador había vuelto a llamar el nombre de la consorte Su en sueños, lo que, fuera intencional o no, favorecía mis planes. De pronto, Sekin-chin me preguntó si ocultaba alguna fórmula secreta para concebir, y aunque mi corazón se llenó de alegría, fingí confusión diciendo que este humilde sirviente no entendía sus palabras, pero ella, impaciente, insistió en saber si tenía alguna fórmula para concebir, prometiendo ayudarme a salir del palacio si se lo decía. Me burlé por dentro y respondí que no lo sabía, pero que los ancianos decían que la intimidad frecuente seguramente conduciría a la concepción, añadiendo la frase en inglés fan en coitus, que significa en español simulación del coito. Tal como razoné en mi vida anterior al decidir emular a la consorte Su para atraer el favor del emperador, la expresión de Sekin-chin cambió como si comprendiera algo y, tras reflexionar, me pidió que observara atentamente a la consorte Su, memorizando su expresión, prendas, maquillaje y detalles para informarle, prometiendo transferirme fuera del palacio brocado. Con mi intervención, Sekin-chin seguía el guión de mi vida pasada, y durante el mes siguiente viajé a diario entre el palacio brocado y el salón Xiang, informándole de cada detalle, mientras los rumores se extendían por el harén sobre el favor del emperador hacia Sun Chinqin, rumores que yo mismo difundí. La consorte del palacio Wei Yan no reaccionó, pues confiaba en que el favor aún estaba bajo su control, pero todo cambiaría si Sekin-chin concebía un heredero imperial, y tras 3 meses quedó embarazada, lo que me llenó de alivio. Después de ello, la atmósfera del harén cambió notablemente, y el aislado palacio brocado comenzó a enviar regalos personalmente por orden del segundo príncipe,
dando lugar a rumores de que la consorte Su y el segundo príncipe buscaban ganarse a Seqinching y a su heredero nonato. Aunque me sorprendió, la consorte Su me aseguró que todo era por ambos, y esperé en silencio. Medio mes después, una matrona me condujo ante Lu Suyu en el Palacio Baiyong, despertando en mis recuerdos de una muerte horrible, pero contuve mi ira y presenté mis respetos, tras lo cual Lu Suyu arrojó a mis pies una horquilla de plata con una flor de begonia, insinuando que Seqinching me había arrebatado mi fortuna. Comprendí que mis planes habían sido descubiertos y recordé cómo había untado miel en la horquilla y liberado una mariposa para crear la coincidencia. Y aunque mi cuerpo temblaba, fingí ignorancia. Lu Suyu sonrió con falsa benevolencia y me ofreció servirle fielmente para convertirme en la concubina favorita del emperador, pidiéndome que informara del paradero de la consorte Su y la consorte Son. Asentí obedientemente y, al regresar al palacio brocado, el segundo príncipe me interceptó para decirme que la emperatriz ya lo sabía todo y que le informara a él cada pocos días, entregándome una carta cuyo contenido, al revisarlo, me hizo sudar frío y me provocó un profundo escalofrío. El segundo príncipe habló con calma: tus enemigos no son solo Seqinching y Lu Suyu. Seqinching es fácil de eliminar, pero Lu Suyu es mucho más difícil. Cuenta con el apoyo del príncipe heredero y del general Lu. Mientras ambos permanezcan en el poder, Lu Suyu se mantendrá firme como una montaña. Dicho esto, el segundo príncipe se dio la vuelta y se marchó. Tras su partida, volví a mirar la carta que tenía en la mano. Contenía una mezcla de secretos verdaderos y falsos. Revelaba que la consorte Su y Seqinching habían formado una alianza. Seqinching apoyaría el ascenso al trono del segundo príncipe y, a cambio, el segundo príncipe le prometía títulos y recompensas por cualquier príncipe o princesa que diera a luz. Sabía que esta parte era inventada. Sin embargo, otros detalles parecían creíbles, como la conversación informal del segundo príncipe con la consorte Su, donde reveló que el gran tutor ya había contactado con funcionarios de la corte para acusar al general Lu de arrogancia militar con el objetivo de destituirlo de su mando. Esta información me pareció genuina, incluso siendo una humilde doncella de palacio, pues sabía que el gran tutor era capaz de tales planes. En ese momento, las palabras de la noble consorte me cruzaron por la mente: déjate llevar, y también el comentario del segundo príncipe sobre el general Lu respaldando a Lu Suyu. Reflexioné profundamente. Al día siguiente, compartí parte de la información que el segundo príncipe me había dado con Lu Suyu. Al principio solo mencioné la colaboración entre la consorte Su y Seqinching. Lu Suyu se mostró desdeñosa, pero cuando más tarde revelé que el gran tutor y los funcionarios de la corte conspiraban para destituir conjuntamente al general Lu, perdió la compostura, especialmente después de recibir la confirmación de este complot pocos días después de mi aviso. Montó en cólera y, poco después, se corrió la voz de que el príncipe heredero había reunido en secreto a los funcionarios de la corte, lo que provocó que el intento de destitución del gran tutor fracasara. Lu Suyu estuvo encantada durante un buen rato y me recompensó con algunas monedas de oro. Más tarde, por acuerdo del segundo príncipe, filtré deliberadamente información a Lu Suyu. El príncipe heredero continuó con sus viejas tretas, preparándose con antelación cada vez para reprimir al gran tutor. Sin embargo, el gran tutor era, después de todo, el funcionario académico más importante, y aun con la planificación anticipada del príncipe heredero, este fue humillado repetidamente, lo que enfureció enormemente a Lu Suyu. Pasaron 3 meses más antes de que Lu Suyu recuperara repentinamente la compostura, debido a que Lu Wu, hijo del general Lu y hermano menor de Lu Suyu, había regresado de la frontera para celebrar su cumpleaños. Escuché esta noticia mientras informaba a Lu Suyu en el palacio Weiyang y la ansiedad me invadió. Con el regreso de Lu Wu, ¿no se volvería Lu Suyu aún más formidable? Al regresar al palacio brocado, transmití esta noticia a la consorte Su y al segundo príncipe. Para mi sorpresa, ambos estallaron en carcajadas al oírla. Confundida y desconcertada, me quedé allí estupefacta. El segundo príncipe resopló levemente y dijo que la familia Lu era realmente una familia de brutos que, tras años de arrogancia y tiranía, se había vuelto lo suficientemente audaz como para no temer a su majestad, atreviéndose incluso a conspirar contra su hermana y que pagarían el precio. La consorte Su no respondió, sino que se volvió hacia mí y preguntó con suavidad: querida, ¿entiendes? Mi mente estaba confusa. ¿Por qué la consorte Su y el segundo príncipe estarían tan contentos con el regreso de Lu Wu? ¿No deberían estar preocupados?
Al ver mi expresión de desconcierto, la consorte Su me recordó que yo había sabido del regreso de Lu Bu antes que ellos, y lo entendí al instante. Si ellos no lo sabían, entonces tampoco el gran tutor, y quizá ni siquiera el propio emperador. Las acciones de la familia Lu eran una afrenta directa al emperador. Tras dominar las tierras fronterizas durante tanto tiempo, se habían vuelto complacientes, con ejércitos rebosantes de poder y un sentido de la reverencia erosionado. También recordé lo que la noble consorte había dicho aquel día. El emperador estaba fingiendo una enfermedad, pero ahora entendía por quién. Desconfiaba de que la familia Lu fingiera una enfermedad para su propio beneficio, y siempre los había estado protegiendo, pues ostentaban el poder militar y el príncipe heredero también tenía sangre Lu. Antes, el segundo príncipe mencionó que la familia Lu conspiraba contra la princesa Ling, lo que me recordó la exigencia de la tribu A de una alianza matrimonial con una princesa. Con el general Lu estacionado en la frontera, la tribu A era solo una tribu menor y aún así se atrevieron a solicitar dicha alianza, lo que demostraba que la familia Lu alentaba deliberadamente tales acciones para mostrarle al emperador que, sin su defensa, incluso una tribu menor se atrevería a exigir una princesa. Por lo tanto, el emperador debió de albergar descontento con la familia Lu desde hacía mucho tiempo. Recientemente, el príncipe heredero había estado contactando en secreto con funcionarios de la corte, provocando frecuentes disturbios. Ahora, con el regreso repentino de Lu Bu a la capital, el emperador, siempre desconfiado, seguramente interpretaría esto de forma exagerada e incluso podría tomar medidas contra la familia Lu. Sorprendida, miré a la consorte Su y comprendí que todo esto estaba dentro de sus cálculos y de los del segundo príncipe. La consorte Su sonrió y dijo: «Querida, esto es una intriga de palacio. Una vez que me ocupe del asunto de la familia Lu, finalmente podré prepararme para regresar a casa». Luego se volvió hacia mí y añadió que al emperador ahora solo le faltaba un pretexto para actuar contra la familia Lu y que ese pretexto debía venir de mí. Asentí en señal de comprensión. Todo lo que quedaba era esperar el regreso de Lu Bu y, efectivamente, 10 días después regresó abruptamente a la capital, sobresaltando a los funcionarios de la corte y provocando una acalorada discusión. Lu Bu hizo un gran despliegue para celebrar el cumpleaños de Lu Suyu, enviando caja tras caja de regalos al palacio Wei Yang, todos tesoros invaluables, con el claro objetivo de apoyar a Lu Suyu y al príncipe heredero e intimidar a los funcionarios literatos que buscaban destituir a la familia Lu. El emperador organizó un banquete para Lu Bu, le otorgó recompensas e incluso elogió de pasada a la emperatriz y al príncipe heredero, haciendo parecer que la familia Lu estaba en el apogeo de su poder, pero yo sabía que aquello era solo su último suspiro. Con Lu Bu de regreso en la capital y Lu Suyu respaldada por poderosos aliados, me dirigí silenciosamente al palacio Beyond y dije: «Su Majestad, la consorte Son se acerca a la fecha del parto». El médico imperial le tomó el pulso y confirmó que lleva en su vientre un príncipe. Si la consorte Son daba a luz a un príncipe, la facción de la consorte Su albergaría a 2 príncipes y la posición del príncipe heredero estaría en peligro. Mis palabras ensombrecieron el rostro de Lu Suyu, quien resopló fríamente y dijo que solo si nacía sería príncipe, y que si no lo lograba no sería más que un trozo de carne podrida. Sabía que el regreso de Lu Bu había envalentonado a Lu Suyu y que este supuesto príncipe era simplemente la chispa que encendió su audacia. Si Lu Suyu se atrevió a hacerme daño en mi vida anterior, ciertamente no perdonaría a Son Qinmin, quien nominalmente estaba aliada con la consorte Su en esta vida. El día en que Sekin sintió que el bebé se movía, Lu Suyu ya había hecho los preparativos. Hizo que Lu Bu entrara al palacio para discutir asuntos de estado con el emperador y lo retuvo. Envió al príncipe heredero al palacio brocado para mantener ocupados a la consorte Su y al segundo príncipe y, mientras tanto, me llevó al salón Qian. Al igual que en mi vida anterior, el salón ya estaba lleno de gente de Lu Suyu, custodiado fuertemente por dentro y por fuera. Siguiendo a Lu Suyu hasta la entrada, escuché los gritos agonizantes de Sekin Qin desde dentro, acompañados por las palabras tranquilizadoras de la partera. Tras casi una hora de parto, el llanto fuerte y claro de un bebé atravesó el aire. Lu Suyu soltó una risa fría y dejó entrar a su gente. La seguí, escondiéndome en las sombras, y vi cómo acunaba al infante príncipe para luego pellizcar salvajemente su pequeño cuello. Vi a Sekin Qin arrastrarse, arrodillarse ante Lu Suyu y rogar por misericordia. Un destello de compasión se agitó dentro de mí, pero no sentí ningún impulso de intervenir, pues aquello era una retribución. El rostro de Sekin Qin estaba marcado por la desesperación. Se lanzó hacia adelante intentando desgarrar a Lu Suyu,
solo para ser inmovilizada en la cama por la matrona, tal como me había pasado a mí en mi vida pasada, con la diferencia de que entonces nadie vino a rescatarme, mientras que hoy alguien sí podría hacerlo. En medio de la conmoción, un escuadrón de guardias imperiales irrumpió por las puertas, seguido por el emperador y su consorte, y el rostro de Lusuyu palideció al desplomarse en el suelo, con testigos y pruebas que confirmaban su intento de dañar al heredero imperial. La ira del emperador no tuvo límites y ordenó su ejecución inmediata. Lu Gu y el príncipe heredero eran cómplices. Uno fue encarcelado de inmediato y el otro despojado de su título y confinado en su residencia, mientras que el general Lu fue llamado de regreso para enfrentar su castigo. En el palacio brocado, la consorte Su me miró y me preguntó si Sekin Chin no estaba muerta y si yo guardaba resentimiento. Negué ligeramente con la cabeza y pensé que bien podría estar muerta ahora. Ser testigo del asesinato de tu propio hijo es realmente peor que la muerte, lo sé muy bien. La consorte sonrió. No es que no vaya a matarla, pero no puedo hacerlo estos días. Ya le he ordenado a Howard que la ejecute una vez que ascienda al trono. Me quedé congelado. ¿Por qué no pueden matarla ahora? En el momento en que la pregunta salió de mis labios, de repente recordé algo. ¿Te preocupa que pueda renacer? La noble consorte asintió. El cuarto día del tercer mes cae dentro de 2 días. En tu vida pasada, renaciste durante esos mismos días. La noble consorte parecía notablemente informada sobre el renacimiento. La miré vacilante. ¿Cómo sabes cómo renací? La noble consorte se levantó y dijo, sígueme. La seguí hasta el estanque de lotos en el patio trasero del palacio de brocado. La luna colgaba alta en el cielo y el área alrededor del estanque estaba completamente quieta. Aún así, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal allí. La noble consorte sonrió. Quizás tú también lo hayas notado. No soy de esta era, soy una viajera en el tiempo. Hace 16 años, el cuarto día del tercer mes, crucé a este cuerpo justo aquí, junto a este estanque de lotos. Aunque el emperador me obligó a entrar en el palacio, también buscaba el camino a casa. Calculé el tiempo. Mi próximo viaje a través del tiempo ocurriría 16 años después, el cuarto día del tercer mes. Tu renacimiento lo confirma. Aunque diferentes, el viaje en el tiempo y el renacimiento son intersecciones de 2 líneas temporales. Recientemente he notado que el campo magnético en esta zona se está volviendo caótico, lo que me hace creer que mis cálculos eran correctos. Ahora entiendo por qué la dama Su se llenó de alegría cuando le dije que reencarné el cuarto día del tercer mes. ¿Había encontrado el camino a casa? Por eso puso la mira en la familia Lu, despejando los obstáculos en el camino del segundo príncipe al trono. La consorte Su me miró. Debo completar un último asunto. ¿Qué asunto?, pregunté, pero la consorte Su no me respondió. 2 días después, bajo otra luna llena, la consorte Su y el emperador navegaban en el estanque de lotos del palacio Ginso. El segundo príncipe y yo estábamos de guardia en la orilla. El emperador estaba de muy buen humor y el rostro de la consorte Su brillaba con una sonrisa. El segundo príncipe parecía preocupado y yo también me sentía intranquilo. Hoy era el día en que la consorte Su debía regresar a casa. ¿Por qué había invitado al emperador? ¿No era ella quien más lo odiaba? Un pensamiento irrefrenable cruzó por mi mente. La consorte Su pretende matar al emperador. Instintivamente miré al segundo príncipe. Su expresión se tornó cada vez más sombría. Claramente, él también lo había pensado. En el bote, los dos bebían vino y admiraban la luna. De repente, el rostro del emperador palideció, tosió una bocanada de sangre y señaló a la consorte Su, gritando furioso, ¿pretendes matar a tu soberano? La consorte Su rió con ganas. El emperador gritó pidiendo ayuda de inmediato, pero no había nadie más alrededor excepto yo y el segundo príncipe. Los demás habían sido despedidos hacía tiempo por el segundo príncipe y esperaban fuera del patio. Al ver que sus gritos de auxilio eran inútiles, el emperador recurrió rápidamente a la súplica emocional. Mi amada consorte, todos estos años te he amado. ¿Por qué no puedes ver mi verdadero corazón? Puedo prometerte que de ahora en adelante serás la única en el harén. Te amo de verdad. Durante todos estos años, ¿de verdad nunca has sentido nada por mí?
La noble consorte estalló en carcajadas. Te amo, qué ridículo. ¿Por qué iba a amar a un violador? El rostro del emperador se sonrojó de rabia. La señaló, gritando, miserable. ¿Cómo te atreves a compararme con un violador? No eres más que una basura. Lamento no haberme deshecho de ti antes. ¿Por qué hay que ser tan altivo y poderoso? Eres solo una mujer contaminada. Al oír esto, la consorte su volvió a estallar en carcajadas. Sois peores que los violadores, al menos ellos reconocen sus actos, tú pretendes que todo está bien. Verdaderamente desvergonzado y vil. El emperador tembló de rabia, pero no dijo nada, saltó del bote y nadó hacia la orilla. La consorte su lo siguió de cerca y saltó tras él. La consorte, no afectada por el veneno, nadó mucho más rápido que el emperador. Ella lo alcanzó en la orilla y lo obligó a sumergirse bajo el agua. Mirando desde la orilla, mi corazón latía con terror. Temía que la consorte no matara al emperador, pero también temía el ruido que alertaría a los guardias del exterior. Mis ojos buscaron instintivamente al segundo príncipe, solo para encontrarlo mirando hacia otro lado. Después de un tiempo indeterminado, los sonidos de la lucha en el agua se hicieron más débiles. Luego una figura subió lentamente a la orilla. Era su majestad, la consorte Su. Me apresuré a sostenerla. Todo su cuerpo quedó flácido mientras se desplomaba en mis brazos. Su rostro reflejaba un agotamiento absoluto, pero también una profunda satisfacción. Me he vengado, me he vengado. Después de todos estos años de humillación, finalmente he obtenido mi venganza. De repente, el aire a nuestro alrededor se sintió extraño, un viento desconocido comenzó a soplar de la nada. La consorte Su pareció sentir algo y su rostro se iluminó de emoción. Me voy a casa. Sentí que su cuerpo en mis brazos se aflojaba y todo su ser se marchitaba. El pánico se apoderó de mí. Su Alteza, ¿cómo está? Con un gesto débil y leve, la consorte hizo una seña al segundo príncipe. Él se acercó y se arrodilló a su lado. Howard, cuida bien de Ling Jon, me voy. El segundo príncipe se mordió el labio y asintió. He tomado a Sean como mi hija adoptiva, a partir de ahora ella es tu hermana. Ling Jon es inocente. Con ella al lado de Ling Jon, puedo estar tranquila. La consorte me mencionó de repente y el segundo príncipe asintió nuevamente. Sabía que era la consorte Su ordenándole que me perdonara la vida. Después de todo, yo había presenciado todo su plan. La consorte Su sonrió suavemente y me susurró al oído. Engañé a Howard diciéndole, podrías renacer. Posees un gran destino. Matarte solo podría llevarte a otro renacimiento. Es mejor vivir con un propósito. Ten por seguro que no morirás. Dudé, queriendo preguntar qué pasaría si el emperador renaciera. La noble consorte pareció leerme el pensamiento. El tiempo y el espacio están entrelazados. Incluso si el emperador renace, podría no regresar a este lugar ni a este cuerpo. Nunca soportaría semejante caída en desgracia, incluso podría matarse de rabia. Si viaja de vuelta a mi era conmigo, jugaré con él hasta que esté acabado, lo mataré al menos una vez. Después de todos estos años de furia contenida, merezco mi venganza. Después de esto, debes cuidar de Ling Jon. Le he fallado como madre, pero ella tiene a su hermano y a su abuelo materno. Mis padres, sin embargo, solo me tienen a mí como hija, me necesitan más. Asentí y las lágrimas brotaron incontrolablemente de mis ojos. Su voz se fue haciendo cada vez más débil. El aire a nuestro alrededor parecía congelarse en silencio y apenas podía respirar. Estoy tan cansada, cansada de viajar en el tiempo, cansada de esta era. Nunca más quiero viajar en el tiempo, mamá. Te extraño mucho, mamá. Tengo antojo de panceta de cerdo estofada, con menos azúcar, estoy a dieta. La consorte finalmente cerró los ojos. Aún así, una sonrisa permaneció en sus labios. Postdata, en el año 17 de la gran dinastía León, el emperador y su consorte Su fueron asesinados durante una salida nocturna. Ambos encontraron su fin. El segundo príncipe ascendió al trono. La princesa Ling Jon fue elevada a princesa de Ningua.
Se concedieron becas y estipendios. Se confeccionaron atuendos de consorte. Sonsian, quien protegió al segundo príncipe durante el asesinato, fue ennoblecida como princesa del condado de Ran y acompañó a la princesa hasta su territorio. Fin.